Hola, ¿qué tal familia? Buenos días, tardes, calurosa por cierto, bastante, ¿no? El día de hoy me encuentro con una invitada sumamente especial, que nos estamos echando aire, ella con su abanico, yo con la carta del Italian, pero bueno, en el día de hoy estamos para hablar, más bien para que la psicóloga nos hable de un tema que considero es sumamente importante en la actualidad, ¿no? Y por todo lo que está sucediendo y por prevención. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, como lo dije, importante, pero a la vez delicado, pero Sí. de suma importancia, ¿no? Para las personas, para la sociedad, para la familia. Así que pues el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia, no, la prevención del abuso sexual. Importancia y prevención del abuso sexual, las Ajá, dos, las la, dos. la prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Y en la adolescencia. Así que les dejo, ella es la psicóloga Diana Ruiz. Es un placer el día de hoy tenerte aquí en esta tarde calurosa, por cierto, ¿no? Pero bueno, los dejo para que ella se presente y de ahí continuar con el tema. Pues Vale. muchas gracias por la invitación. No, gracias a Bueno, ti. pues sí, yo me llamo Diana Ruiz, soy psicóloga, ya tengo un par de mitos, no tantos, pero sí los buenos para poder hablar del tema. Y estoy pues sí entusiasmada porque sí creo que es muy, pero muy importante hablar de esta cuestión de la prevención del abuso Sí. sexual, porque creo que no se habla o se le tiene miedo al tema, pero está pasando muchísimo. Sí, claro. Está pasando muchísimo, entonces la verdad es que me da tristeza llegar a escuchar alguna historia acerca de un abuso sexual, porque aunque no se crea, al menos en mi experiencia como psicóloga, de cada 10 personas que llego a ver, 7 personas, 8 personas han sufrido alguna cuestión de abuso sexual en la infancia. Entonces sí creo que es muy importante tanto despejar dudas acerca de lo que es, también como tirar los mitos que hay alrededor del abuso sexual infantil y bueno, todo lo que vaya surgiendo aquí. Sí, claro, como ya mencionas, esta parte de un poquito de la estadística, estaba viendo, por ejemplo, un dato de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que decía 1 de cada 5 menor sufre un abuso sexual, ¿no? Entonces es un tema muy importante y qué mejor que a ti que te apasiona, que sé que tú me dijiste, me gustaría hablar de esto y pues gracias por hablar de este tema que es, como mencionas, importante, ¿no? Y poder detectar, romper algunos mitos que hay detrás de esto. Y me gustaría comenzar con esta parte que tú acabas de mencionar sobre los mitos que puede haber detrás de esta situación. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, yo creo que uno de los principales y más grandes que hay es que el abuso sexual pues lo puede llevar a cabo, bueno, contra un menor de edad sobre todo, porque es aquí donde nos vamos a enfocar, que pueda ser el maestro, que pueda ser el amigo, etcétera. Pero realmente el 90% de los abusos sexuales sucede en la familia. Sí. Y eso es lo más triste y eso es lo más doloroso al mismo tiempo, no nada más para el que escucha el relato y el encargado pues de llevar a cabo el caso, sino también de escuchar la culpa, de escuchar la vergüenza, porque se generan todos estos sentimientos, aunque realmente el menor de edad ni siquiera tenga la culpa, ¿no? Pero sí, es pues sí es muy triste al mismo tiempo todas estas situaciones. Y como te digo, primero y el principal mito es esto: quitar como la creencia o el pensamiento que tenemos acerca de que no, a mi hijo no le va a suceder, Claro. a mi hijo en la casa todos lo cuidan, no, en la escuela a lo mejor puede suceder y bueno, uno a veces pone mil cosas. Y con esto tampoco quiero decir que los papás no tengan el cuidado si es que llega a suceder. Yo entiendo y es como a muchos padres se les ha dicho, esta situación de abuso sexual, a veces uno puede proteger muchísimo a sus hijos, pero a veces llega a suceder. Y creo que hay un arma muy principal para los niños que sí tienen que aprender para que esto no, pues sí, no suceda, se evite o se prevenga. Sí. Esa es la intención, ¿no? Y otro de los mitos es que, bueno, los niños siempre van a reaccionar como tristes o que se van a sentir así como que muy mal, y si no sucede esta situación es porque a mi hijo no le pasó nada, o porque mi hijo es muy mentiroso, o porque está inventándose las cosas, cuando no es así. Justamente ahorita estoy llevando a cabo un curso especializado en violencia contra la infancia, bueno, en cuestiones de abuso sexual,
en niños, niñas y adolescentes, Ok. ¿no? Esto por la Suprema Corte, y justamente varios especialistas de ahí comentan esta situación, que no porque el niño, niña o adolescente no esté presentando como que llore todo el día, que también puede ser, que no se descarta, que también puede ser que llore todo el día o se queje o esto, no quiere decir que no esté sucediendo el abuso. Que, por ejemplo, algo que en algún momento, no me acuerdo hace cuántos años, escuché a una maestra que dijo, ¿no? Precisamente esto, no, pues es que en la escuela, ella es docente, en la escuela con otros docentes estábamos platicando que una niña de 5º año, pues estaba siendo abusada por su tío. Pero uno de mis compañeros dijo, pues yo creo que le gusta porque se la pasa riéndose y nada más se la pasa jugando aquí, no se le ve como triste. Cuando jamás, no, creo que es algo que debemos evitar, porque solamente estamos revictimizando a la persona, estamos ocasionándole un daño más grande. Y esto no quiere decir que la niñita o el niño o el adolescente se ría, no quiere decir que la situación no está sucediendo y que no le está doliendo, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque aquí ocurren mecanismos de defensa, y etcétera, etcétera, para que el niño pueda, pues sí, sobrevivir a la cuestión del abuso sexual, porque no es algo sencillo, no es algo fácil, y mucho menos para un niño o para un adolescente estar, pues sí, en medio de esta situación. Claro. Fíjate que esto que mencionas es sumamente importante, ¿no? Como ir quitando estos mitos, esos tabús que hay detrás de toda esta situación, porque se piensa, ¿no? O muchas veces los padres dicen, no, en mi casa pues no va a suceder, aquí está bien cuidado, se torna a otros contextos, ¿no? Como escuela, ¿no? Pero como mencionas, también se da, o las estadísticas también muestran que hay mayores probabilidades que dentro de casa pues el menor pueda sufrir un abuso, ¿no? Sí. De cualquier índole. Ahorita vamos a indagar un poquito sobre esto. Y también esta parte, ¿no? De que a veces, pues porque el niño no presenta a lo mejor esto de sentirse triste o no querer expresar por miedo, muchas veces, ¿no? Por amenazas, que si dices esto te va a pasar esta cosa contigo directamente o con algún familiar. Entonces es importante conocer y ir rompiendo estos mitos que hay detrás de esto. Entonces nos hablabas un poquito sobre la prevención y de todas estas cosas que sí deberían de hacer. ¿Por qué muchas veces a los niños, o incluso a las mismas familias también del niño, resulta difícil decir que está pasando esta situación de un abuso sexual? Bueno, no olvidemos principalmente que el abuso sexual es tener poder sobre el otro, poder ejercer una situación de una relación asimétrica, así se le dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más ocurre con menores de edad y un adulto, también puede ocurrir con un menor de edad y un adolescente o entre pares, pero bueno, esas ya son situaciones diferentes. Pero esta es una relación, pues sí, de poder y agresión para el otro, aunque a veces el niño no lo puede percibir de esta manera por diferentes situaciones, sí es, creo, importante aclarar esa situación, porque al ser una situación de poder que ejercen sobre un niño, ya sea vía amenaza, ya sea porque esta persona que es el abusador es tan significativo para la persona, para el niño, mejor dicho, porque no nada más sucede con los tíos o los primos, también sucede con los propios padres, los abuelos, que son figuras realmente importantes a la vida de un niño. Son esenciales, más los padres, y llega a ocurrir que sí existen estos casos en los que son a veces los papás, ¿no? Los que son los que abusan a los niños, perdón. Entonces, por eso a veces llega a ser difícil, tanto para el niño romper el secreto, y creo que ese es un paso muy importante, la ruptura del secreto cuando sucede esta situación. Otra cosa también muy importante, y que sí les voy a pedir mucho a aquellas personas que son padres, siempre créanle a sus hijos, siempre, porque los niños de verdad no pueden mentir acerca de esta situación, no, o sea, no. Es una situación realmente muy delicada y siempre, sobre todas las cosas hay que creerle al niño. Porque de por sí es difícil para el niño hablarlo. ¿Por qué? Porque el niño se siente culpable, el niño se siente avergonzado. ¿Por qué? Porque el abusador le dice que lo incitó a hacerlo, que lo provocó, que él quiso. ¿Por qué? Bueno, por diferentes situaciones, ¿no? Entonces el niño tiene todas estas emociones y sensaciones
E imagínense el paso que tiene que dar para poder romper el secreto, que ese es el paso más importante. Ya que lo hace, si recibe una respuesta negativa de la familia, pues imagínate, se deshace por completo ahí la situación. En cambio, si la familia le llega a creer, también es pero muy difícil para la familia aceptar esta situación. ¿Por qué? Porque como a veces, y en la mayoría de los casos, es una familia cercana. Sí. Por lo mismo, pues es que ¿cómo que mi papá? ¿Cómo que mi primo? ¿Cómo que mi hermano le hizo eso a mi hijo? No, es una disonancia cognitiva, ¿no? Que hay ahí. Entonces sí es muy importante que asistan con un profesional para que puedan ir trabajando esta situación, porque no es nada sencilla y tampoco agradable. Sí, claro. No, para el niño, para el familiar, pero más en la persona que ha sufrido el abuso, ¿no? Cabe mencionar que no solamente es un abuso sexual como tal, ¿no? Porque a veces que mencionas que el adulto puede ejercer este poder, pero también, no sé, con el simple hecho de decir, tócame, desvístete, Sí. ¿no? Ahí también ya es otro tipo de abuso también que hay que considerar. Y mencionabas bien esta parte, ¿no? De la confianza que como padres, como cuidadores o como persona encargada en cualquier contexto debe de creerle al niño. La confianza que este niño, este adolescente debe de tener para poder expresar esto que ha pasado. Porque si para él, ya lo mencionas, es una situación incómoda, desagradable, que puede traer bastantes consecuencias a futuras, ¿no? O presentes, expresarlo se hace difícil. Sí. Y si todavía cuando se lo expresa a la persona cuidadora tiene un rechazo o tiene esta situación aversiva de decir, oh, pero a lo mejor tú tuviste algo que ver, o empiezan como este tipo de culpa hacia el niño, como que si él tuviera, como si tuviese la culpa, ¿no? Sí. Entonces es importante esto que tú mencionas y recalcarlo, ¿no? De la importancia de la comunicación, pero también el hecho de que los cuidadores pues tengan la certeza de que el niño está diciendo la verdad. Y ojo ahí, tener cuidado es un alerta. Sí, bueno, la verdad es que es como tú lo mencionas y creo que eso es un paso muy importante que tenemos que ver. No nada más se trata, pues sí, de una penetración, no de un tocamiento, no, también se trata cuando exponemos a nuestros niños a alguna situación, pues sí, de sexualidad, ya para adultos, de películas, revistas, etcétera, etcétera. Y que saben que los niños están presentes, eso también es estar exponiéndolos. Claro. También el tocarlos, el obligarlos a que pues los besen o viceversa. Sí. Puede haber muchas formas de abusar de un niño sexualmente, no nada más esta situación de la penetración, con algún objeto también se puede hacer con los dedos. Entonces, esto realmente sí es muy delicado porque muchas veces no se les da la importancia que tienen que tener. O no, pues es que tu tío nada más te dio una nalgada. No, pues es que tu tío nada más te dio un beso en la boca. Cuando a lo mejor la niña o el adolescente no quiere, y es un punto importante, no obligarlos a estar con una persona que no quiere, no obligarlos a decir, no, es que dale un besito a tu tío, dale un besito a tu abuelo o a tu tía, ¿no? Porque también sucede el abuso con mujeres. Sí. Entonces, sí es cuidar mucho como padres esta situación. Yo sé que tampoco podemos entrar como al extremo de desconfiar de todo el mundo, pero sí, sí, pero no, sí, pero no, sí tomar mucho las precauciones porque uno nunca puede adivinar la situación. Importancia, ¿no? de la situación que pueda estar pasando requiere la atención necesaria, la comunicación necesaria y la confianza que tú como padre o no sé, docente le puedas ejercer a este niño para que pueda expresar esto que está pasando. Y creo que es importante todo esto que acabas de mencionar, psicóloga, y me gustaría hablar entonces cómo a un niño, qué herramientas le podrían ser útiles, ¿no? A un niño como tal. Ok, yo creo algo muy importante, y a todos los niños que he visto en consulta, ya sea por esta situación o por otra, siempre obviamente con el consentimiento de los padres, porque eso es muy importante, les enseño este autocuidado que deben de tener. ¿Por qué? Porque a los niños también se les tiene que enseñar, y desde muy chiquitos, ¿no? Voy a veces desde los 5 añitos hasta que son adolescentes. Enseñarle que tiene partes privadas en su cuerpo.
¿no? Claro. Hay partes que son solamente tuyas y que nadie, absolutamente nadie, más que tu mamá o tu papá, pero que no te deben de lastimar, te pueden tocar y solamente si tú lo deseas. Si no, no. Por ejemplo, ¿cuáles son tus partes privadas? Y también enseñarles, enseñarles cómo se llaman las partes de su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay que decirles por su nombre, porque muchas veces se les ponen apodos. Y esto me dirán, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué esto es importante no ponerle apodos a las partes del cuerpo íntimas? ¿No? Porque si un niñito le va y le dice a su maestro, creo que hay un ejemplo así en internet, en Facebook. Llega una niña y le dice a su maestro, oiga maestro, es que mi tío me mordió mi galleta. Y el maestro dice, ay, pues sí, nada más le mordió la galleta, pero realmente la niña no hablaba de una galleta, hablaba de su parte íntima, su vagina. Entonces, he ahí la importancia de darle el nombre a las partes de su cuerpo como son realmente. ¿Por qué? Porque nos pueden estar diciendo que algo está pasando y nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces también enseñarles, así como se le dice pie, así como se le dice mano, así se le dice vagina, así se les dicen pompis, así se les dicen pechos, pene, etc. Es lo mismo, es normalizar también, y no con el mormo de jijiji vagina, jijiji pene, ¿no? No, normalizarlo, porque así como le decimos brazo, cabello, cara, boca, también se les dice por su nombre a las partes del cuerpo. Número 2 es este autocuidado, no decirle, mira, tú tienes partes íntimas, voy a hacer que esto, ¿no? Tienes partes íntimas en tu cuerpo y nadie te debe de tocar, solo tu mamá y tu papá cuando te bañan o cuando te van a ayudar a limpiarte, pero nada más y no te tienen que lastimar, y solamente si tú lo deseas, ¿sale? Y les tienes que decir si te están lastimando. Las demás personas te pueden tocar tus manitas, tu carita, tu cabello, tus pies, pero solo si tú quieres. Si tú no quieres, no tienen por qué tocarte, no pasa nada, ¿no? Entonces eso es importante, también igual con sus pares, ¿no? Que tengan como la misma relación, no espantarnos también como padres cuando nuestros hijos llegan como pues a tocarse, a masturbarse o querer experimentar esta situación con un igual, no con un mayor, no, con un igual. Ay, mami, es que como que le dio un beso en la mejilla a Juanito en la escuela. Bueno, pues le preguntas, no te asustas ni lo regañas, le preguntas, a ver, pues cuéntame, ¿cómo fue? No, pues es que le besé en la mejilla. O sea, y es muy diferente a un beso, pues ya, como de un adulto, ¿no? Entonces sí es escuchar muy, muy bien a los niños, muy bien a nuestros hijos, para que realmente podamos llevar a cabo esta situación de la prevención. No enojarnos, darnos un tiempo. Yo sé que a veces como padres, pues sí, la onda es estar ocupado siempre porque uno llega de trabajar, que esto, que el otro, que la casa, que la comida, etcétera. Pero sí hay que darnos como ese tiempo, esos 30 minutos, pero 30 minutos estar realmente con el niño escuchándolo. También, ¿qué podemos hacer con la prevención del padre con un niño? Bueno, obviamente todos los días al bañarlo, revisarlo. Revisar sus partes íntimas, su boca también, todo su cuerpecito, revisarlo a ver si hay alguna señal de abuso sexual. ¿Por qué? Porque puede estar, no sé, como rosadita o rosadito de sus partes, entonces también estar como muy en cuestión. Otra señal de abuso sexual es que el niño, la niña o adolescente tengan comportamientos sexuales no adecuados a su edad. Que se empiecen a masturbar, que se empiecen a introducir objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Inadecuados a su edad, simplemente. Esas también son señales de abuso sexual, que no quiere ir a la escuela o que no quiere ir a un lugar en específico que antes sí le gustaba ir, que no le gusta estar con una persona que es cercana, preguntarle por qué, también pesadillas por las noches, también podría ser, bueno, se menciona el estrés postraumático, ¿no? Pero a veces eso ya es en casos como que ya pasó demasiado tiempo y los padres no se han dado cuenta. También puede ser que tenga enuresis y encopresis, que se haga pipí, que se haga popó en la cama. También que pues no quiera jugar, no quiera comer, esté todo el tiempo acostado, esté llorando, que tenga comportamientos que no son normales, pues sí, a su comportamiento habitual, sobre todo. Vale, creo que mencionas cosas importantes que se le deberían de hacer a un niño antes de continuar. No sé si te gustaría cambiarte sí porque quiero, te está pegando sí quiero. el sol. Después de una pequeña pausa, gracias al solecito que atacaba a la psicóloga, nos quedamos un poquito en esta parte que nos estabas hablando
sobre la prevención con niños, ¿no? Que debe de tener. Y nos hablaba sobre la psicoeducación, que como padres, como educador, si van al psicólogo como psicólogo deberían de ejercer, ¿no? De todas estas partes privadas del niño, ¿no? De nombrarlos, o la importancia de nombrar las partes íntimas del niño, ¿no? Como tal, pene, vagina, pechos, porque se puede confundir, ¿no? Como tú ya los mencionabas en el ejemplo muy claro, que esta persona se quedó así de, pues, no, como algo chistoso, pero en realidad estaba pasando muchísimo ahí, ¿no? Y por no decir o por no saber expresar exactamente qué parte de su cuerpo estaba pasando, pues ahí no hubo un problema. Pero es importante toda esta parte de psicoeducar a los niños desde niños, vaya la redundancia, ¿no? Desde adolescentes, sobre sus partes de sus cuerpos, el autocuidado, revisarlos como padres, todas estas señales de alerta, ¿no? De prevención que nos mencionas. Y ya nos hablabas un poquito sobre la función que debe tener el niño. Ahora, ¿cuál sería entonces la función como padre, como educador en otros contextos para prevenir también esta situación de un abuso sexual? Bueno, primero lo voy a hablar como padres, ¿no? Ok. Primer punto, como ya lo repetí muchas veces y lo voy a volver a repetir, Sí, creerle es a los importante. niños, creerle a los niños, sobre todo, ¿no? Cualquier cosa que nos cuenten, siempre hay que indagar y preguntar. Antes de enojarnos, antes de cualquier otra cosa, pues vamos a preguntar, vamos a charlar con nuestro hijo. Vale. Número 2, pues sí, estarlo revisando si es que es un niño pequeño, ¿no? Ya cuando empiezan a crecer y son adolescentes, ya está esa invasión de la privacidad, ¿no? Sí. Pero sí estarlos como checando, estar viendo como en dónde andan, ¿no? Básicamente. 2, pues es tratar de entender a los niños cuando, por ejemplo, repito, no quieren estar con una persona, o nosotros a veces, dale un besito a tal persona, o salúdalo, o etcétera, cuando a veces los niños pues no quieren, y sí, realmente no los tenemos por qué obligar, porque a lo mejor el niño ni siquiera conoce al amigo de la señora que no ve hace 30 años y se le está invitando a esta situación. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando se les obliga a saludar de beso, etcétera, etcétera, a los niños, creo que se deja una puertita abierta para que el niño no sepa distinguir cuándo sí, cuándo no aceptar, qué sí quiere, qué no quiere, qué le agrada, qué no le agrada y hasta dónde permitir pues la situación. Claro. Entonces eso es muy importante, también que los papás pues estén en constante comunicación con los maestros de su escuela, con otros amiguitos también. Escuché en algún momento de la vida un caso que sí es muy triste, pasó con un chico, bueno, el chico ya estaba grande, ya era mayor de edad y comentó una situación de abuso sexual que ocurrió en su infancia, que ocurrió cuando la mamá lo llevaba con su amiguito a jugar y el papá del amiguito abusó de él y de su amiguito, o sea, de su propio hijo. Entonces, sí son situaciones bien delicadas y era algo que les decía. Yo sé y entiendo que los padres lleguemos a estar ocupados, pero siempre hay que darnos esos 15, esos 30 minutos de charlar al final del día con nuestros hijos, de preguntarles cómo les fue, de preguntarles quiénes están alrededor de él, si le gusta, cómo lo tratan. Entonces, ir averiguando todas estas cosas. Okay. Y cuando el niño dice no, es no. Y respetarlo, no obligarlo a hacer cosas que no quiere. Sí, claro. Perdón, sí. Perdón. Tú. Creo que esta parte que tú mencionas de a veces de los padres que casi obligan, ¿no?, al niño, de decirle tienes que darle un beso al tío, al abuelo, al amigo, porque si no lo etiquetan como un niño maleducado, ¿no? Sí. O como un niño que no está, que debe de hacerlo, ¿no? Casi lo obligan. Cuando el niño, como ya lo mencionas, puede como estar esta puertita ahí, ¿no? De no saber discriminar los límites. Cuando, pues mi mamá, mi papá es seguro o debe de ser seguro, debería de ser seguro, ¿no? Cuando no. Entonces, la importancia de ahí, como ya lo mencionas, no obligar a estos pequeños comportamientos que a un futuro el niño no pueda discernir si es adecuado o no, o qué debería de hacer, ¿no? Por eso la importancia de ahí, de todo esto que mencionas, y volvemos a lo mismo, como ya lo has mencionado a lo largo de esto, la comunicación, la importancia de como padres, como educador o como persona encargada del niño, darte un tiempo
¿no? Sí, Para sí. escucharlo. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el niño o la niña se acerca con cualquiera, ¿no? No solamente los padres, con cualquier persona. Normalmente estamos con el teléfono, haciendo otras actividades porque supuestamente somos personas muy ocupadas, ¿no? Y no nos damos el tiempo para poder escuchar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues hay mayores probabilidades de que cuando él necesite de ti o quiera hablarte de algo, pues diga papá, mamá, Siempre está ocupado. hermano, familiar, profesor, casi nunca tiene tiempo para mí. Entonces podrá ir evitando el hablarlo, ¿no? Entonces se le hará aún muchísimo más difícil poder contar esta situación. Claro, y como docentes, ¿cuál sería la tarea? Bueno, yo creo, y yo sé que es bien difícil estar al Sí, pendiente de como sí, 30 claro. niños, ¿no? 20 los que tengamos en grupo. Ujú. Pero sí también enseñar los límites, ¿no? Decir, bueno, tu compañerito hasta acá puede pasar contigo, los maestros también hasta acá, yo no puedo sobrepasar los límites contigo, ¿no? Y eso es muy, muy importante enseñar a los niños que hay límites. ¿Para qué? Para que cuando alguien quiera sobrepasar ese límite con él, él pueda decir que no. Claro. Por lo general, ¿cuándo se dan los abusos sexuales? Bueno, cuando son niños vulnerables. Cuando hay un conflicto en casa, por lo general, cuando hay un conflicto en casa con los padres, es más probable que suceda la situación con los niños. En los adolescentes, pues también esta situación de que los padres estén en constantes peleas, de que no haya estabilidad en la vida de los niños y los adolescentes puede ser un factor importante para que pueda llegar a ocurrir. Esto no quiere decir que solo así va a ocurrir esta situación, no. A veces podemos estar a lo mejor bien en nuestra familia, pero nuestro niño no está preparado para poner esos límites o no está preparado para esas situaciones que puedan llegar a ocurrir. Es como ahorita recordé algo que yo le estaba comentando a un niño, ¿qué tienes que hacer cuando alguien te quiere llevar? O sea, que te quiere robar, ¿no? No, pues le pego, ¿no? Cuando sabemos que no es posible, ¿no? O sea, por más que pataleen, por más que todo, puede llegar a suceder. Le digo, puede ser, pero no, ¿no? Puede ser, pero no. Lo que tienes que hacer primero es no acercarte a las personas que no conoces. 2, obviamente, no aceptarles nada. Y tienes que gritar una palabra secreta. ¿Cuál? Fuego. ¿Por qué fuego? Tienes que gritar fuego. ¿Por qué? Porque por lo general cuando gritan ayuda, ¿qué pasa con los demás? Se asustan y nadie voltea o se esconden o etcétera. Entonces, por lo general, tienes que gritar fuego, así hasta nosotros. Tenemos que gritar fuego, todos tenemos que gritar fuego, sí. Cuando nos llega a suceder una situación, porque fuego, ¿qué pasa? Volteas. Sí. Volteas hacia donde están gritando. ¿Por qué? Porque hacia allá se lleva la atención. En cambio, si gritas ayuda, uno se espanta y hasta se echa a correr, ¿no? Entonces, esa está la situación. Ir previniendo con los niños. A lo mejor ellos al principio lo pueden llevar como a juego, pero es así como aprenden. Claro. Con el juego. Es así como tú les enseñas que no lo debes de tocar en ciertas partes, claro está. Que no deben de pasar el límite, que no lo tienen que besar, que él no tiene que besar a uno otro. No porque sea algo malo que él vaya a hacer, sino que es un límite y es su cuerpo y lo tiene que cuidar. ¿No? Sobre todo. Sí, esto que mencionas es sumamente importante, ¿no? Remarcar este hecho de que tú como padre, como docente, mencionas, ¿no? A lo mejor tenga 30 alumnos y sea difícil estar solamente pendiente de alguien, ¿no? Pero el hecho de decir del autocuidado, como ya lo has mencionado, ¿no? Pero también de psicoeducarlo y decir, si pasa una situación, ponerlo en la situación, ¿no? Probable, ¿cómo actuaría, no? Darle todas las herramientas para que él también pueda actuar de esta manera. Por ejemplo, esta palabra que tú mencionas, decir fuego, probablemente haya mayores probabilidades de que haya más personas y que puedan observar ese acto que está haciendo, ¿no? Otra persona acorde al niño. Entonces, darle todas estas herramientas al niño le va a permitir también él tener este autocuidado y prevención al momento de estar ante una situación real de peligro, ¿no? Sí. Que ya se ha trabajado previamente, por ejemplo, en el consultorio, en casa, con los padres, con los educadores, porque muchas veces, por estos mismos tabús que ya has mencionado, pues en casa, en la escuela, pues no se habla de este tema tan delicado y de suma importancia sobre todo, ¿no? Para prevenir un caso real. Me gustaría un poquito que nos hablaras qué consecuencias psicológicas
emocionales, conductuales, podría generar el hecho de un abuso sexual en los niños, en los adolescentes. Ok, sí es importante porque no es algo que se olvida. Claro. No es algo que queda nada más y así se le va a pasar, se le va a olvidar y cuando crezcas, pues sí va a tener su vida normal. No, sí quedan cosas importantes en la persona. Así haya sido solo una vez, depende también cómo lo haya tomado el niño o el adolescente esta situación. En cuanto obviamente empezamos a crecer, no se hace como normal que lleguen a suceder estas situaciones y con los adolescentes se vive de una manera totalmente diferente. Pero con los niños, imagínate, llega a suceder con un familiar. Esta situación nunca se habló, nunca se dijo, simplemente la persona lo dejó de hacer o el niño ya no quiso y como que ahí paró la situación. ¿Cuáles son estas consecuencias? No va a tener la misma interacción con sus iguales ni con alguien mayor. Número 2, obviamente pueden quedar secuelas emocionales, psicológicas. ¿Por qué? Porque se rompe la situación de confianza con un adulto, se rompe esta situación del que me van a proteger. Si mi tío o mi papá o mi mamá me tocó, entonces, ¿qué me espera? O sea, cualquiera entonces me puede tocar y es cuando crecen y tienen relaciones abusivas. Cuando no pueden poner límites, cuando realmente dejan que las otras personas abusen de ellos, aunque sea, a lo mejor ya no sexualmente, pero sí en las relaciones tanto interpersonales como de trabajo, de amistad, de todo, ¿no? Eso, también que puedan tener, bueno, el estrés postraumático también se pueda estar presentando en estas situaciones. El bajo rendimiento en la escuela, sin duda, también situaciones pues de aislamiento en los adolescentes, cómo se llega a presentar esta situación. Y yo creo ahí pues sí se llega a notar más, que a veces tampoco les damos la importancia porque decimos, es que es un adolescente, se le va a pasar. No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que conocer a nuestros hijos. Yo no tengo hijos todavía, pero de verdad uno llega a conocer a otra persona en la interacción que te das cuenta cuando hay algo raro. Sí, Te das cuenta cuando no es su comportamiento normal, cuando algo le sucede. A lo mejor no te lo está diciendo con palabras, pero te lo está diciendo porque está llorando todo el día en su cuarto, porque no va bien en la escuela, porque a lo mejor practica el cutting, a lo mejor cayó en un estado depresivo, a lo mejor ha intentado suicidarse, porque realmente eso puede llegar a suceder en un adolescente. Alguna persona alguna vez comentó esta situación, no me creyeron cuando a mí me estaba sucediendo. ¿Qué pasó cuando yo fui adolescente? Intenté suicidarme 2 veces. ¿Y qué le dijeron? Es que estás tonta. Entonces sí es muy, pero muy importante que los tomemos en cuenta, que a lo mejor no estamos preparados como padres a estas situaciones, porque creo que nunca lo estamos. Y es difícil, aunque escuchemos estas cosas, es difícil realmente escucharlo de un hijo, de un sobrino. Es bien difícil. Entonces es eso, ver estas situaciones que si ya ocurrió, porque puede esta situación estar ocurriendo, ir con un especialista, ir con un profesional de la salud para que nos oriente en qué podemos hacer, cómo lo podemos apoyar, si se tiene que hacer una denuncia respectiva, todo el proceso que se tenga que seguir, todo, porque es muy importante romper el silencio y hablar. Sí, esto que mencionas, fíjate, es sumamente importante las consecuencias, ¿no?, que puedes generar. Muchas veces a lo mejor tú dices, pues es un niño, es un adolescente, cambia frecuentemente su comportamiento, su estado de ánimo, ¿no? Pero hay que tener cuidado si está pasando esto. Si tú, como él mencionas, lo conoces a esta persona, cómo interactúa, sus comportamientos, qué es lo que hace normalmente, y estás viendo que ya sus comportamientos a lo mejor ya, como mencionas, se encierra en su cuarto, empieza a llorar más frecuente de lo habitual, que antes no hacía, ¿no? Trata de evitar a ciertos tipos de personas, llámese... Se aíslan, ¿no? Los padres, el tío, el abuelo, tratan de alejarse de ellos, que lo ven así a lo mejor tampoco quieren ir a la escuela si es donde está ocurriendo el acto, ¿no? Evitan estar ante esta situación que ellos consideran que pueden volver a estar vulnerables y que puede volver a pasar. Entonces hay que tener cuidado con estas alertas de comportamientos, pero también es importante esta parte de las consecuencias que puede ocasionar un abuso sexual en la infancia, ¿no? Ya como para ir cerrando, psicóloga, me gustaría realizarle 2 preguntas más.
La primera de ellas es, ok, una vez, ya nos dijiste un poquito, ¿no? Una vez ya se consumó el acto, ya nos dimos cuenta, el niño nos comunicó, ¿qué podemos hacer como padres para poder darle una buena herramientas para poder que el niño salga de esta situación? Bueno, importante, si ya pudimos identificar que ya ocurrió y es un tiempo pues, cercano, sí hay que denunciar. Okay. Sí hay que denunciar. Yo sé que a lo mejor como mexicanos no confiamos en el sistema judicial, ¿no? Pero es aquí donde traigo una buena nueva, dirían por ahí. Creo que es muy importante la denuncia, no porque, o bueno, sí, o sea, yo entiendo que se quiera como, y se pretende hacer justicia acerca de la situación. Entiendo que todos pensamos lo mismo, ay, psicóloga, justicia, por Dios, ¿no? Pero lo importante de hacer la denuncia es que el niño puede repararse en ese momento de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque no nada más van a ir los papás y el niño, no. En su momento tiene que tener un acompañamiento procesal, un psicólogo que también lo guíe para poder pasar ese proceso, porque no es nada fácil y pueden ocurrir estas situaciones de revictimización con el niño o con el adolescente. Pero sí es muy importante que se denuncie para que se rompa el secreto, porque esto no debe estar sucediendo, esto no tiene por qué ser permitido. Si nosotros no hacemos la denuncia, vamos a permitir que lo siga haciendo con otra persona. Y sería un cuento de nunca acabar. Sí, claro. Tal vez no logremos la situación de justicia, porque en muchos casos hay mucha impunidad, pero sí puede utilizarse este proceso judicial como algo reparatorio para el niño, para el adolescente y hasta la propia familia, ¿no? Ahí ya serían otras ondas para explicar un poquito mejor, pero esto como algo reparador. Segundo, sí vayan con un profesional de la salud. Claro. Importantísimo, porque solito no se quita. Sí. No es magia. Entonces, ni ninguna otra cosa, nada se quita por magia, ¿no? Entonces, sí es ir con un profesional de la salud para que les ayude a transitar por este camino tan difícil. Porque yo sí sé algo, sí sé. Después de algo tan doloroso, tan horrible, sí puede llegar a haber una reparación de la persona, del niño, del adolescente. En esto, pues, estamos hablando de menores de edad, pero también en adultos no existe esta situación. Entonces, sí es importante que vayamos con un profesional para que él nos pueda ir guiando, nos pueda dar sugerencias de trabajo. También el trabajo con el niño en consultorio es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se llevan a cabo muchas cosas reparatorias para ese niño, para que vuelva a tener confianza no solo en sí mismo, en el otro también, claro. Y que en un futuro no permita nuevamente esta situación. Y digo no permita no porque haya querido, sino porque va a tener nuevas herramientas, tanto emocionales, psicológicas y cognitivas para esta situación. Porque va a crecer, también va a tener pues otro desarrollo, ¿no? Y le va a permitir pues poder presentar esta situación muchísimo mejor. Claro. Va a poder afrontarla y va a poder, pues también a lo mejor enseñarle a un amiguito, ¿no? Qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Sí. Mencionas dos puntos que son importantes, ¿no? El uno, denunciar, que ese siempre, si ya el acto se consumó o si ya te dijo el niño a ti, mamá, papá, docente, es importante esta parte de la denuncia, ¿no? De la parte legal. Y otra parte sumamente importante es acudir con un profesional para que te oriente, ¿no? Para que oriente al niño, para que lleve mejor su proceso, ¿no? Y que le brinde todas las herramientas para que pueda, ya cuando llegue a una etapa posterior, ya adolescente o adulta, no siga generando o siga llevándose todas estas secuelas por las cuales ha sufrido, ¿no? Ya ha sufrido bastante. Sí. Y pues es importante tener todas estas habilidades. Ya como lo último, psicóloga, y aparte creo que tú me mencionabas que ya en estas próximas fechas, antes de que se nos vaya a olvidar, que tienes algo relacionado con esto, no sé si también lo quieras decir. Bueno, como les comentaba al principio, estoy terminando un curso especializado en esta situación de abusos sexuales, y entonces ya estoy por concluirlo. Entonces estoy en eso y no quisiera pues adelantarme a dar talleres ni nada hasta concluir toda esta situación. Y ya estoy definiendo la fecha, todavía no, pero sí la primera o segunda semana de junio estaremos dando este taller. Ya les pasaré después la información correcta, pero sí estarán pendientes de este taller porque más o menos va a durar unas 2 horas yo planeo que dure, porque les voy a dar herramientas para todo.
Les voy a dar herramientas para todo, les voy a explicar cada término, todo, ¿no? Sí. Y lo voy a llevar a cabo de manera presencial, pero también de manera virtual, online, en vivo, porque yo sé que pues a lo mejor no van a poder ir todos o tienen todavía las precauciones necesarias, que también las vamos a tener, claro está, porque el lugar es grande. Entonces, para que me manden mensajito y se anoten porque se van a contar los lugares. Vale. Mencionas que en la primera o segunda semana de junio. Junio Okay. de este año. Para que estén al pendiente Sí. en tu perfil, ¿no? Que estás como psicóloga Diana Ruiz. Ah, sí. Y Diana Ruiz, ¿no? También. Sí. Así que pues ahí sí están queriéndose apuntar a este taller que es de sumamente importancia del tema que estamos hablando para que mamá, papá y hijo cuente con todas las herramientas, ¿no? Para prevenir esta situación y que las estadísticas pues que ya no vayan en aumento, ¿no? Sí. Ya por último, entonces, psicóloga, de manera general ya nos diste bastantes puntos de señales de alerta, del cuidado, de todo esto. ¿Cómo prevenir todo esto? ¿Cómo evitarlo? Bueno, yo creo que la principal arma para todo esto es la comunicación, ¿Vale? con nuestros hijos. Siempre, siempre, siempre. Darles la confianza de que nos pueden contar absolutamente todo y que siempre les vamos a creer. Siempre, no importa lo que sea, siempre les vamos a creer, los vamos a escuchar y bueno, vamos a tomar las medidas necesarias para protegerlo, cuidarlo, porque para eso existen los papás, para eso uno se hace papá, quiero pensar, para cuidar y proteger a un otro. Claro. ¿No? Entonces esa yo creo que es la principal arma que podrían tener los padres, la comunicación, el cuidado con los niños y bueno, de ahí enseñarles todas estas cuestiones del autocuidado. Bueno, creo que en general siento yo, o no sé si crees que se me ha pasado algo, pero considero que a lo largo del video hablaste de cosas que son de suma importancia, ¿no? Como las señales de alerta, del abuso sexual, que no solamente se da en otros contextos, que en mayores se da en casa, ¿no? De las herramientas que como niño, pero también como padre, como docentes, deben de adquirir, deben de tener, deben de entrenarse, ¿no? Y de todo esto de la prevención, que al final es lo que se busca, ¿no? Prevenir este acto sexual, ¿no? Prevenir el abuso sexual como tal y que los índices, que las estadísticas pues cada vez vayan un poquito a menor. Así que pues, psicóloga, no sé si quieras agregar algo más o crees que se me haya pasado algo preguntarte. No, creo que no. Ok. Creo que no, todo en orden, sí. Sí. Ok, bueno, entonces, pues nada, te agradezco por estar aquí, por sufrir del sol bastante tiempo y el calor sobre todo, que hoy sí nos agobió, ¿no? Pero nada, agradecerte nuevamente por estar aquí, por tomarte el tiempo y de hablarnos de este tema que es de sumamente importancia. No, yo les agradezco a ti y a todos los que te ven este espacio y pues esta hora, este calor, esto todo, ¿no? Que se dio en este momento, por darme la oportunidad de hablar de esto, porque sí, ahorita estoy como muy metida en esta cuestión de la prevención del abuso sexual, así que cualquier duda pueden mandarte un mensaje a ti o mandármelo a mí para preguntar cualquier situación que puedan tener, a dónde ir, con quién acudir, qué hacer, pues pueden mandarnos un mensaje. Ok, a lo mejor la gente, si no te ubica, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden localizar? Bueno, yo tengo una página de Facebook, es sic.dianaruiz, o lo encuentran como Renacer también. Esa es mi página, o si no, mi perfil privado de Facebook, que ahí van a encontrar un montón de publicaciones de Renacer, Diana Ruiz. Diana Ruiz, así me van a encontrar. Vale, pues nada, ya saben, si están pasando por una situación o quieren ahondar muchísimo más en el tema, quieren ir al taller que próximamente ya estará dando, pues ya les dejo sus perfiles, ¿no? Les pueden mandar un mensaje o a mí y yo directamente pues se lo hago saber a ella para que te contacten. Y pues nada, agradecerte por estar aquí y agradecer a las personas que nos puedan escuchar y ver. Muchas gracias. No, a ti. Nos vemos. Que se encuentren muy bien.